Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Muy buenos días. Eh, Hoy vamos a continuar con nuestros temas de preparación para la certificación HCIA de seguridad. El día de hoy, que es 8 de mayo, no, perdón, 6 de mayo, vamos a ver aquí, en este tema hubo un error de mi parte. El tema que vamos a revisar hoy es Firewall User Management y aquí, ¿cómo se llama? Cometí un error aquí en el título de este día. Y el tema, pues bueno, el tema correcto es este que están viendo aquí, y que es un tema bastante importante y muy interesante, que es la de la gestión de los usuarios, que ahorita vamos a ir revisando, ¿no? De este, toda la información que está aquí contenida. Eh, ok, pues bueno, vamos a empezar con este tema. El- los firewalls, entre todas las actividades o funciones con las que cuentan, también tiene una parte que corresponde a lo que es la gestión de los usuarios, ¿sí? Ya sea usuarios, digamos que son los usuarios regulares que viven dentro de la LAN, usuarios que se vayan a utilizar para la gestión del firewall o de algún otro dispositivo de red que puede existir dentro de la topología que tengamos. Y también gestionar, por ejemplo, lo que son los usuarios que utilizan una VPN para poder ingresar a través del firewall hacia los servicios que se encuentran dentro de la LAN. Entonces, el firewall también sirve como ese punto de anclaje para hacer la gestión de los usuarios. Entonces, vamos a conocer diferentes términos que son bastante interesantes y muy importantes, que seguramente van a venir en la, en el examen de certificación. Entonces, obviamente, ¿cuál es la importancia de la gestión de los usuarios? La importancia cae en el punto de poder identificar quiénes están queriendo ingresar a nuestra red, si son usuarios válidos, si esos usuarios se les permite el acceso, y también, pues bueno, qué actividades van a poder realizar dentro de nuestra red, ¿sí? Y para eso, obviamente, existen diferentes métodos de autenticación, de autorización, que nos van a permitir justamente llevar ese control de nuestros usuarios, ¿sí? Entonces, obviamente, en la medida de que va creciendo los colaboradores dentro de una organización, pues se requiere, digamos, tener un mejor control y también una gestión que sea ágil y que sea fácil también para los administradores. ¿Sí? Porque si no, entonces, pues bueno, se va complicando, ¿no? En la medida. Y también es algo importante. De los primeros temas que estuvimos viendo, es importante que exista una política, ¿sí? Un proceso que me permita a mí tener los pasos que requiero para dar de alta una cuenta, para cambiar privilegios, qué procedimiento voy a utilizar para dar de baja las credenciales cuando ya algún colaborador ya dejó de pertenecer a la organización. Entonces, todo eso también forma parte de los estándares de las mejores prácticas de seguridad, como las que vimos cuando revisamos la familia, la ISO 27000. Entonces, también todas esas políticas deben de estar contenidas para cómo voy a manejar a mis usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, vamos ahorita a ir revisando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a conocer o cuál es el objetivo del día de hoy? Es conocer los principios de lo que es la AAA. Seguramente por ahí algunos lo han visto, ¿no? Y para quienes no, pues bueno, ahorita vamos a conocerlos. Vamos a conocer lo que son las tecnologías que existen para los temas de la autenticación, y también vamos a ver por ahí algunos ejemplos de configuración de usuario para la autenticación. ¿De acuerdo? Entonces es lo que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, principios de AAA. ¿Qué hace el AAA? Básicamente el AAA es un acrónimo que nos indica autenticación, authentication, authorization y en accounting. ¿De acuerdo? En español, si hacemos la traducción, pues es autenticación, autorización y contabilidad. Así es como lo van a poder ver, digamos, en la literatura, ¿no? Entonces, ¿qué hace cada uno de estos elementos?
básicamente es la autenticación, determina qué usuarios pueden entrar a la red, ¿de acuerdo? La autorización es qué servicios o qué privilegios yo le voy a otorgar a ese usuario para que pueda trabajar dentro de la red. Y el accounting es básicamente un registro de las actividades de este usuario dentro de nuestra LAN. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Pues bueno, primero tenemos la parte de la identidad. La identidad hace referencia a que yo como usuario el administrador de la red, me va a asignar una cuenta, ¿sí? O sí, una cuenta de usuario y una contraseña, ¿no? De primera instancia es una contraseña genérica que cuando nosotros nos conectamos por primera vez a la red, nos va a pedir el sistema automáticamente actualizar la contraseña a una a la que yo pueda recordar y que se me hacía fácil, ¿no? Para poderla utilizar en diferentes cosas, ¿no? Entonces, con eso ya a mí me están entregando una identidad para yo poder ingresar a la red. Después se va a dar la autenticación. Entonces, a través de diferentes tecnologías de autenticación, voy a, eh, voy a validar que ese usuario y esa contraseña estén dentro del sistema. ¿De acuerdo? Y de esa manera hacer una comparativa y saber si existen esos valores para que, si son positivos, entonces me va a dar una autorización de qué servicios y qué actividades voy a poder realizar dentro del sistema. Bueno, perdón, dentro de la red. Y después, obviamente, va a existir un método de poder registrar mis actividades dentro de la red, ¿sí? Como es básicamente el tema de a qué horas me conecté, cuánto tiempo estuve conectado, a qué horas me desconecté, entre otras cosas por ahí que vamos a ir viendo un poquito más adelante. Ujú. Ok, bueno, nosotros vamos a tener dos escenarios, básicamente, de lo que es la autenticación, ¿sí? O de la implementación de lo que es el tema de la AAA. Por un lado, nosotros vamos a tener, por ejemplo, eh, nuestro usuario, ¿sí? Vamos a tener nosotros nuestro firewall, que va a tener la función de Network Access Server, se va a ser el responsable de poder recibir las solicitudes de un usuario para poder ingresar al sistema. Por otro lado, vamos a utilizar en este caso un servidor de Radius. El servidor de Radius es un servidor de autenticación y autorización. Entonces, aquí va a existir cierta información que me va a permitir validar al usuario y asignar privilegios y después de eso, pues bueno, otorgarles la salida a Internet, digamos, ¿no? En este caso, ¿no? Que este usuario quiere conectarse a Internet. Obviamente, dentro del firewall se van a colocar cierta configuración o cierta información que va a permitir interactuar el firewall con el radius, ¿de acuerdo? Y también vamos a tener otro tipo de autenticación, ¿sí? Que se le conoce como autenticación local. De este lado es una autenticación, vamos a ponerle como una autenticación externa. Entonces, ya que estamos utilizando un dispositivo externo, ¿no? O aparte del firewall. Pero aquí tenemos la parte de autenticación local. Entonces, dentro del firewall, yo voy a crear una base de datos donde voy a colocar usuarios y contraseñas en los cuales yo les voy a permitir hacer esta autenticación de forma local y también asignar ciertos privilegios. Obviamente, este escenario lo podemos utilizar de dos maneras. Una, cuando nosotros utilizamos también cable de consola, que llegamos con nuestro cable de consola, nuestra computadora, nos conectamos y entonces nos va a aparecer la ventanita de usuario y contraseña, ¿no? Entonces, obviamente, ahí el usuario ingresa sus credenciales y el firewall tiene que hacer, o inclusive cualquier otro dispositivo, ya sea un router, un switch, un access controller, todos ellos pueden guardar una pequeña base de datos en donde colocamos a los usuarios, ¿no? Entonces, para el tema de usar la conexión local a través de la consola, pues ahí se hace una autenticación para poder ingresar al firewall. O el otro método es a través del telnet o a través de SSH. ¿De acuerdo? Si no requerimos, que también se puede, o sea, también podemos tener un servidor Radius que valide
digamos, al usuario que va a hacer la gestión del equipo, también se puede hacer, ¿no? Pues digamos, pero básicamente las dos tipos de autenticación que tenemos es la local y a través de un servidor de Redis, ¿de acuerdo? Entonces, esas son las dos cosas. ¿Cómo se ve básicamente la arquitectura AAA de esta manera? Son tres elementos. El elemento uno es los usuarios, ¿sí? Que van a tener, digamos, un nombre, ¿no? Una identificación y un dominio, ¿sí? Eso también es algo importante. En función del dominio, también eso nos sirve como eh, un punto de comparación y asignación, pues, de los privilegios que puede tener cada uno de los usuarios, ¿no? Aquí obviamente tenemos nuestra red de IP, tal cual como la conocemos, tenemos el NAS, nuestro Network Access Server, y tenemos nuestro servidor de AAA, ¿de acuerdo? Entonces, los usuarios van a solicitar eh, o van a mandar, digamos, sus credenciales al NAS. El NAS se va a encargar de hacer una conversión de protocolos, porque aquí entre el servidor AAA y el NAS existe el protocolo de Radius propiamente, para poder hacer las autenticaciones, ¿no? Y las autorizaciones que corresponden. Entonces, de esa manera, digamos, sería como la arquitectura básica de AAA para la autenticación y autorización. La autenticación, dice, bueno, para llevar a cabo la autenticación existen tres tipos de autenticación o tres modos de autenticación. Una es no hay autenticación, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que cuando el NAS reciba una solicitud de ingreso, ¿sí? Entonces no va a ejecutar ninguna tarea. Entonces lo va a dejar pasar tal cual. Se le asignarán los recursos y los permisos que sean por default y ya podrá entrar a trabajar. ¿De acuerdo? Existe la autenticación local, ¿sí? En la cual va a, ¿cómo se llama? El firewall, como les decía, va a tener una base de datos interna de usuarios en la cual nos va a permitir validar al usuario. ¿De acuerdo? Y la autenticación remota. ¿Sí? La autenticación remota es cuando utilizamos un servidor AAA, ¿sí? Para poder hacer la validación del usuario y la contraseña. Y también del tema de las autorizaciones que corresponden. ¿De acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, es un ejemplo, digamos, el usuario 1, en base a su dominio, no se le va a ejecutar ninguna autenticación, por ejemplo, ¿no? El dominio 2 va a requerir una autenticación local, o sea, viven aquí. Pensemos que este dominio 2 corresponde al dominio de gestión del equipo, por ejemplo. Entonces ahí vamos a hacer una autenticación aquí local. Y el dominio 3 requiere una autenticación remota, que son los otros usuarios que están trabajando dentro de la LAN. ¿Sí? Entonces serían aquí, es como veríamos o visualizaríamos los tres modos, ¿no? Normalmente a quienes no se les hacen autenticación, normalmente, digamos, eso ocurre cuando tenemos usuarios VIP dentro de nuestra red, ¿sí? Que requieren, pues, acceder a todos los recursos, que puedan tener un ancho de banda, ya fijo para ellos, para que puedan trabajar sin ningún detalle. Entonces, normalmente ahí es donde podríamos utilizar o se podría ocupar esta función de la no autenticación, por ejemplo, ¿no? En un servidor o ya existe otra forma. Si yo tengo un servidor ay Dios, ya no alcanza a ver el otro. Mm, mm, ándale, exacto. Sí, es importante eso, lo que comentas, Jair. Y sí, ahorita cuando veamos la parte de la configuración es importante, sí, si vas a tener un servidor Radius externo, cuando colocas la instrucción de autenticación, ahí le pones Radius, por ejemplo, ¿no? Luego espacio y luego le pones la palabra local, ¿sí? Cuando tú combinas esas dos opciones, entonces, si tu servidor Radius no está disponible por alguna razón, va a haber la posibilidad de poderte autenticar para ingresar al equipo vía de forma local. ¿Sale? Entonces, sí, sí es necesario, digamos, existen varias opciones que puedes colocar para que se pueda llevar la autenticación. ¿Sí? Y, ¿qué más? Por aquí dice autenticación de dos factores solo se mantiene, se puede realizar con un servidor Radius o ya existe otra forma.
Bueno, en realidad el servidor Reduce autentica el usuario que tú le estás ingresando, ¿no? Pero adicionalmente, bueno, existen ya otras alternativas o complementarias, ¿no? Que disparan otros procesos, que sería como la parte de que te llegue un mensaje SMS, ¿no? Con un código, o un correo electrónico, una llamada telefónica, o inclusive ya existen unas aplicaciones que tú ya tienes en tu teléfono que te entrega un número como un token, bueno, no como un token, es un token, ¿no? O una función de token que te entrega un número que ya está asociado a tu cuenta, que tú permitiste que se hiciera el doble factor. Entonces ahí tienes que hacer ahí una configuración y ocupas esa aplicación. Por ejemplo, yo tengo una aplicación que se llama Duo. Entonces, esa Duo tú la asocias con ¿cómo se llama? Con el servicio, por ejemplo, PayPal o el mismo Amazon, la tienda de Amazon, y ya tienes que ingresar un código que te entrega esa aplicación. Es como las aplicaciones de los bancos, básicamente también, ¿no? Que en tu aplicación de banco tú puedes generar un token automático que ingreses para poder entrar a los servicios, ¿no? Ujú. Bueno, entonces así la autenticación. Luego la autorización, vamos a ver. Autorización, ok. Dice, la autorización está enfocada a asignar los privilegios hacia los servicios que tú vas a poder utilizar dentro de la red. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que no todos los usuarios van a tener acceso a toda la información de la organización. Ahí es en donde viene, digamos, el concepto de mis tres pilares de la seguridad, ¿no? La confidencialidad, que sería este pilar, es ahí en donde se ve reflejado, ¿no? Entonces, tú como colaborador, dependiendo de tus actividades, son los privilegios y el acceso a los diferentes tipos de servicios. Obviamente, si tú cambias de posición o tú cambias de área, pues obviamente te tienen que reconfigurar tu perfil para que puedas tener acceso a eso nuevo, ¿no? O a lo mejor tienes que hacer un par de actividades más que no estaban contempladas para hacerlas y te agrego más privilegios para que las puedas hacer, por ejemplo, ¿no? Entonces, de igual manera, dentro de los firewalls tenemos los modos de autorización, que es no hay autorización, autorización local y autorización de forma remota. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la parte de la autorización es algo muy importante porque ahí nosotros podemos o compartimos hacia el usuario, por ejemplo, el grupo de usuario, ¿no? Obviamente sabemos que tenemos dentro de nuestra estructura, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Dentro de las organizaciones, pues bueno, está qué operaciones, finanzas, marketing, recursos humanos. Esos departamentos los podemos mapear a un grupo de usuarios, ¿sí? Entonces tenemos el grupo de marketing, el grupo de finanzas, el grupo de operaciones, ¿no? Y adentro pues van mis diferentes usuarios. A eso adicionalmente, entonces yo le asigno a ese grupo, ¿no? Tú eres del grupo de finanzas, ¿no? Entonces ahora te voy a asignar la VLAN de finanzas, ¿sí? Para que dentro de lo que es la segmentación que yo haga de mi red, ajá, entonces va a haber una VLAN para finanzas, una VLAN para operaciones, etcétera, ¿no? Y de igual manera te asigno listas de acceso, ¿sí? En qué lista de acceso se te va a, eh, a analizar, digamos, cuando tú hagas alguna petición para poder ingresar a ciertos servicios, ¿no? Entonces, ahí en esa access list puede checar la IP de origen, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa IP de origen en su diseño, cuando ustedes crearon la topología de red, debieron haber colocado, ¿no? Ok, tengo el grupo de usuarios de finanzas, que va a tener la VLAN 10 que corresponde a finanzas, que va a tener un rango de IPs, no sé, un 192, 168.10.0, ¿no? Diagonal 254. Y entonces esa va a ser las IPs que se le asignen a finanzas, ¿no? Entonces, cuando finanzas o alguien de finanzas quiere ingresar a algún servicio y tiene va a haber una ACL asociada, pues va a ir a buscar la IP de origen, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, ok, si es 192.168.10, hace match y entonces pues ejecuta la tarea que corresponda de acuerdo a lo que colocaron en la política, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cómo se llama? Ahí está la parte de la autorización. Ujú. Y tenemos también la parte de acá, ¿no? Permítanme. Ok. Ah, no, este no era.
para rayar. Pointer. Ahora sí. Y de igual manera, ¿no? Tenemos nuestros usuarios por dominio y podemos asignar, ¿no? La tarea, ¿no? Entonces, que no haya ninguna autorización, que la autorización sea local, ¿no? En el NAS, acá. Y tenemos la autorización remota. ¿Mm? Entonces, para poder acceder a los diferentes dispositivos. Ok, listo. El accounting. Ok, el accounting, ajá. El accounting lo que va a hacer es justamente registrar, ¿no? Nuestros ingresos y cuánto tiempo estamos trabajando dentro de la red y en qué momento nos desconectamos. Si más adelante vamos a ver los diálogos que se generan de esto para que lo tengan, para que lo puedan visualizar de mejor manera. Y dentro de los firewalls, pues tenemos obviamente dos modos de accounting, ¿no? El no accounting y el remote accounting. Obviamente, eh, en la medida que nosotros tengamos muchos usuarios, ajá, estos accounting es un número elevado, digamos, de mensajes. Porque, bueno, por ejemplo, van a reportar, aquí marca, por ejemplo, el este que dice accounting start, ¿no? El accounting start es cuando ya inicia la sesión, ¿no? Ya cuando el usuario ya se autenticó, ya se autorizó, ya se conectó. Entonces, en ese momento va a empezar a notificar. Me acabo de conectar yo, usuario, a las, ¿cómo se llama? Quiero son ahorita. Las 10:23 del 6 de mayo, ¿no? De 2025. Ah, bueno, entonces se registra, ¿no? Entonces, y cada vez que hay un usuario que se va conectando, va a generar un accounting request y eso va y se almacena en una base de datos, pues para tener ahí el histórico, ¿no? Entonces hay veces que si son muchos usuarios, es mucho mensajeo, ¿de acuerdo? Entonces hay que también valorar, digamos que sí, que no hacer los accounting y si es que se les va a dar alguna utilidad, ¿no? Entonces hay que nada más hay que considerar este tipo de cosas. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las diferentes soluciones técnicas que existen para, ¿cómo se llama? Llevar a cabo lo que es la triple A, ¿no? La autenticación, autorización y el accounting. Bueno, pues entonces vamos a utilizar, por ejemplo, Radius, que ocupa UDP como protocolo de transporte. Nos va a permitir tener autenticaciones, autorizaciones y el accounting. Tenemos el TACAS, ¿de acuerdo? Utiliza TCP. Tenemos autentica, autoriza y hace accounting. El TACAS, esto es aquí vamos a hacer la validación de usuarios y aquí es para hardware, digamos, cuando queremos entrar a hacer gestión de hardware, TACAS sirve para hacer esas autenticaciones de los admins o de los usuarios que van a trabajar en los equipos, ¿de acuerdo? Tenemos LDAP, sí, que es otro de los protocolos, otro lo vamos a ver más adelante. Trabaja bajo TCP. LDAP nada más nos permite autenticar y autorizar. Luego tenemos Access Directory, ¿sí? Que corre sobre TCP y en este caso nada más autentica y autoriza. ¿De acuerdo? Y también tenemos la autenticación y autorización local, que obviamente, pues bueno, es ahí a través de la interfase serial, si estamos utilizando la consola. Entonces nada más autentico y autorizo. Son las dos funciones. Ok. No. Ok, vamos a ver entonces. Después de esto, vamos a ver. Aquí vamos a ver o vamos a conocer un poquito de lo que es Radius. Bueno, AAA podemos implementarlo con diferentes protocolos, como ya vimos, y uno de ellos es Radius, que es uno de los más utilizados al día de hoy y que bueno, y es uno de los más viejos también eh, que tenemos disponible para el tema de las autenticaciones. Entonces, déjame ver. eh, ok, entonces, déjame ver aquí. Ok, ¿qué significa Radius? Es Remote Authentication Dial-in User Service. Es lo que significa, ¿cómo se llama? Radius en este. Y aquí, ahí está.
Es lo que significa. Remote Authentication Dialing User Service. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa Radius, para que tengan aquí la... Bueno, ok, entonces, ¿es un modelo cliente-servidor? Sí. Utiliza UDP para poder enviar esos mensajes. Existen dos puertos lógicos dentro de UDP para que puedan comunicarse, el 1812 y el 1813. 1812 se utiliza para la autenticación y autorización. Y 1813 se ocupa para el accounting. ¿De acuerdo? Son los dos puertos que ustedes van a poder visualizar en una captura de paquetes. Cuando estén viendo los temas de autenticación, van a ver puerto 1812 y ya cuando se empiecen a generar los accounting, entonces serían 1813. ¿De acuerdo? Entonces, así es como estaría la topología, básicamente como ya lo hemos visto. Usuario, una red IP para poder conectar hacia el NAS, ¿sí? Nuestro Network Access Server. Este NAS va a tener una salida a Internet. Tenemos nuestra misma red IP, donde tenemos lo que es el servidor de AAA. Y a partir de ahí, pues bueno, hacer todo el intercambio de información que se requiera para la autenticación correspondiente. Entonces, ahora déjenme irme para acá. Listo. ¿Cómo se ve un diálogo? Este es el diálogo que ustedes van a poder observar cuando hagan una captura de paquetes. ¿Sí? Entonces, una captura de paquetes con nuestra herramienta de Wireshark, nosotros podemos ver estos mensajes. A ver qué estoy buscando aquí. Creo que tengo un diálogo de algunas pruebas que yo hice en algún momento. Pero, a ver. A ver, ahorita lo busco aquí. Bueno, básicamente, ¿qué tenemos? El usuario va en su pantalla de su dispositivo, pues va a tener una cajita donde ponga que diga usuario y contraseña, ¿no? Entonces ahí va uno a colocar el usuario y la contraseña, mandas esa petición, ¿no? Hacia lo que es el NAS, que en este caso sería mi firewall. El firewall lo que va a hacer es que va a tomar esa información, ¿sí? Y va a convertirla en un paquete que se le conoce como el Access Request. ¿De acuerdo? En el Access Request, nosotros vamos a tener el usuario, la contraseña y también vamos a tener otros datos que son importantes. Por ejemplo, en Radius nosotros debemos de colocar, por ejemplo, la dirección IP del NAS o el identificador del NAS. Para que Radius lo considere como un cliente y permita y pueda procesar los mensajes de Access Request que le lleguen. ¿Sí? Entonces, puede ser, bien, bueno, viene ese valor, trae un Session ID también de esta petición de autenticación y otros tantos. Obviamente también, si ustedes van y buscan en los RFCs, el RFC de Radius, también hay un RFC para Radius, que nos permite justamente conocer, ¿no? Todos los mensajes que van a venir ahí asociados para la autenticación, por ejemplo. Entonces, a ver, déjame ver aquí. Ok. Bueno, entonces llega el Access Request. Entonces el servidor Radius aquí va a tener dos opciones. Una, que el servidor Radius tenga una base de datos interna, en la cual van a estar asociados obviamente los usuarios, las contraseñas y que es a donde va a ir a hacer la comparativa de los usuarios y las contraseñas. ¿De acuerdo? O puede tener una base de datos externa. ¿De acuerdo? Entonces, una base de datos externa, eh, ¿cómo se llama? Va y hace la consulta el servidor Radius. Normalmente, si es una base de datos externa, puede ser que utilice un SQL, por ejemplo, para ir a hacer las consultas de usuarios y contraseñas y todos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las dos posibles respuestas que nos va a entregar el servidor Radius para la autenticación? Uno puede ser el Access Accept o el Access Reject. Son los dos mensajes. Si es un Access Reject, entonces eso significa que el usuario no coincide la información recibida de parte del usuario lo que está en la base de datos.
Ya sea que si la contraseña estuvo mal escrita o el usuario está mal escrito, que si hay alguna combinación de mayúsculas, números, símbolos, etcétera. Cualquier cosa que no haga coincidencia con la información que se está recibiendo, entonces dice, no es un usuario válido, entonces te bloqueo y no te permito que te puedas conectar. ¿De acuerdo? Si es un accept, eso significa que entonces sí, el usuario lo validó, y entonces encontró la información que corresponda y entonces viene de regreso ese mensaje. Entonces el NAS indica, ok, entonces si es un usuario válido, entonces voy a continuar con el proceso de la autorización, continúo con la asignación, puede ser la dirección de IP, por ejemplo, para que pueda navegar y cosas por el estilo. Y eso se lo manda al usuario, ¿no? Para notificarle esa situación. Posterior a eso, entonces arranca lo que son los accounting start, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que si usuario ya fue aceptado, usuario ya fue notificado, entonces en ese momento mando mi primer accounting start request y el servidor de Radius entonces me mandará una respuesta o el mensaje de accounting start response. ¿De acuerdo? ¿Qué hace el Radius con esa información? De nueva cuenta. El servidor Radius puede ocupar y almacenar esos datos en su base de datos interna en la sección que corresponde al accounting o puede, ¿cómo se llama? Mandarlo a la misma base de datos externa que tiene para eso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en el Inter existe otro paquete que se le conoce como interim. Ese interim va a estar enviando en un determinado periodo de tiempo para indicar que la sesión sigue activa. Entonces aquí va a aparecer un accounting interim request y luego viene el response. Hasta que, pues bueno, el usuario sigue trabajando y va a llegar un punto en que el usuario termina sus actividades que está haciendo dentro de la red. Entonces, en ese momento se dispara un segundo mensaje que es el accounting stop request, ¿de acuerdo? Que es cuando le indico al servidor de Radius que este usuario ya dejó de estar conectado o de estar en línea. Y entonces el servidor Radius dice, ok, te respondo y te acepto tu mensaje y entonces ahí ya cerramos todo. ¿De acuerdo? Entonces ahí vamos a poder ver si ya entramos a la base de datos externa que pueda haber por acá. Entonces, podemos revisar, ¿no? El usuario 1, a qué hora se conectó, a qué hora se desconectó y cosas por el estilo. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, miren, este es el RFC que corresponde a lo que es el Radius. Remote Authentication Dialing User Service. Es el RFC 2865. ¿De acuerdo? Entonces aquí ustedes pueden ver los diferentes paquetes que van a ver. Está el request, el accept, el reject y el challenge. ¿De acuerdo? Y dentro de cada uno de estos van a existir los atributos. Estos atributos son estos que están aquí. Los más visibles y los que podemos entender, digamos, de alguna manera es el username, user password, ¿no? Que serían los elementos que me está mandando el usuario hacia el NAS para que el NAS lo comparta con el servidor de Ruiz. ¿De acuerdo? Aquí tenemos, por ejemplo, NAS IP port, NAS IP address, perdón, que es el IP del NAS, el NAS port, por donde está mandando la comunicación el NAS hacia el servidor de Radius, tipo de servicios y todos estos datos vienen aquí, se mandan. Se pueden personalizar, ¿sí? Hay una base que debe ser como la obligatoria que debe de recibir y hay otros que se pueden configurar, por ejemplo. Entonces ya si nos metemos a cada uno de ellos, pues podemos ir observando la información que corresponde. Access requests, ¿de acuerdo? Entonces aquí nos dan toda la información que se ocupa. Este es el encabezado. Por ejemplo, ¿no? Entonces aquí dice código identificador, el tamaño del paquete, request authenticator y los atributos. ¿Sí? Luego viene el access asset. Ajá, y luego viene ¿cómo se llama? El access reject. También, y también cuando viene el access reject, también ahí trae un código de error, ¿no? Que nos va a indicar por qué fue, ¿cómo se llama? Rechazada la petición de autenticación. ¿Sí? Entonces aquí viene toda la información que ustedes pueden revisar dentro de lo que es el RFC de Radius. Por eso es importante, digamos, que nosotros conozcamos los mensajes de control que se establecen para poder llevar a cabo la autenticación. ¿De acuerdo? Entonces aquí el primero es username, user password, ¿no? Y aquí ya nos da una definición, ¿no? De qué es texto, string, address, toda la información.
Aquí dice username, que tiene una longitud de 3, texto y diferentes cosas. ¿De acuerdo? El password, ¿no? Cómo es que lo manda. ¿De acuerdo? Caracteres, etcétera. Aquí viene todo definido en esta parte de acá. ¿De acuerdo? Aquí obviamente puede ser que utilicemos chat o podamos utilizar pap también. Y entonces, ¿qué sería el primero? Está acá arriba. Una y otra, pues bueno, pues tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Pero bueno, ahí está la información para que ustedes también lo puedan en algún momento echarle una revisada y lo puedan conocer a más detalle, ¿no? Ok, bueno, muy bien. Luego, ¿qué otro protocolo tenemos disponible para llevar a cabo el tema de lo que es las autenticaciones? Bueno, por otro lado, tenemos a LDAP. LDAP es Lightweight Directory Access Protocol, ¿de acuerdo? Este tiene una estructura también igual cliente-servidor. Ujú. Dice LDAP, el servidor de LDAP se va a encargar de autenticar las peticiones de servicio que venga del usuario. Ajá. Y también obviamente pues, va a especificar qué recursos van a estar disponibles para el usuario. Ajá. Dice, LDAP define múltiples operaciones. Dice, puede hacer una asociación, ¿no? De búsqueda de la autenticación y de la autorización. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente este sería el diálogo que se da, ¿no? Usuario manda el service request a un application server. Ese application server va a crear un authentication request y se lo va a mandar a LDAP, al servidor de LDAP. En función, digamos, de lo que haga el servidor aquí, digamos que lleve a cabo la autenticación, validación de usuario, contraseña y cosas, pues vamos a tener una autenticación, un resultado de la autenticación. Y en función de eso, pues obviamente nos va a permitir poder autorizar los recursos que va a poder utilizar. Ah. Ok, a ver, ahorita vemos lo de las preguntillas. Ahí voy, espérame. ¿Cómo se llama? Entonces, esta es la manera en la que podemos utilizar o vemos lo que es LDAP. LDAP tiene una estructura, que es esta que se les muestra aquí. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? LDAP trabaja o utiliza una topología de árbol, vamos a llamarlo así. Tenemos, por ejemplo, el Common Name, CN, que es este nivel, es en donde tenemos definido nuestros usuarios. Usuario 1, 2, 3, 4, 5, los que tengamos ahí, ¿no? Luego tenemos, ¿cómo se llama? El Organization Unit, que es la O. Dice el nombre de la organización a la que pertenece el usuario. Sí, en este caso, este también o lo manejan internamente como un objeto, ¿no? Digamos, es un objeto y entonces este es el dominio, ¿cómo se llama? O mejor dicho, el nombre de la organización a donde pertenece el objeto, ¿no? Que aquí en este caso tenemos R&D, ¿no? Investigación y desarrollo, recursos humanos R&D o cualquier otro, ¿no? Pero obviamente también hay un tercer nivel, que es el que se le conoce como el O, ¿de acuerdo? Que también es otro, o un siguiente nivel de organización. Sí, entonces yo puedo tener la organización de personas y de eso pueden pertenecer a la parte de recursos humanos o a la parte de desarrollo, ¿no? O tenemos otro, a lo mejor, equipment. Bueno, aquí pues un equipment, ¿no? No sé, a lo mejor es otra categoría o no sé si está bien aquí la traducción que hicieron originalmente. Pero bueno, digamos, aquí es otro nivel de organización. Ajá. Y ahí vamos a tener otros usuarios, ¿no? Igual a los de R&D, HR, Operations, finanzas, etcétera, ¿no? Y luego de aquí nos vamos a ir hacia un Distinguished Name, ¿de acuerdo? Que es el que nos va a indicar la ubicación de donde está toda la organización completa, digamos, ¿no? En este caso, el Distinguished Name base. Ajá, en este caso aquí lo tenemos como el dominio, lo marca como Huawei, y el DC, que aquí está marcado como el Domain Controller, ajá, nos va a decir a qué dominio pertenecen cada uno de estos objetos. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos el domain name de Huawei y también el domain controller de COM. Entonces, obviamente aquí
En este caso, pues aparecerá, digamos, ¿no? En mi caso, mi, normalmente mi usuario, ¿no? Podría ser mi correo, gustavo.hernandez.huawei.com, por ejemplo. Entonces, pues ya viene, ¿no? Tiene un huawei.com, pertenezco a la organización de gente, luego viene a lo mejor aquí soporte, ¿no? Vamos a pensar que diga aquí support, y luego está el usuario, ¿no? Así sería como estaría como la estructura de la parte del directorio de LDAP, ¿de acuerdo? Ok, bueno, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de autenticación utilizando LDAP? Ok, aquí en este caso utiliza, dice, el usuario ingresa nombre y contraseña para solicitar un ingreso, ¿no? A los servicios que él tenga derecho de utilizar. Entonces, aquí el NAS va a generar un mensaje de control o un mensaje, sí, un mensaje de control de LDAP que me va a permitir, ¿cómo se llama? Eh, Me va a permitir enviar esa información al servidor de LDAP. ¿De acuerdo? Entonces, va a mandar un mensaje que es el Administrator Bind Request. Luego LDAP le contesta con un Bind Response. Luego dice User DN Attribute Request. Luego aquí es una respuesta a este parámetro de control, User DN. Luego dice el User DN Bind Request. Y luego viene otra vez la respuesta del bind. Y luego ya aquí da, ¿no? Autorización y autenticación. Entonces, de nueva cuenta, si queremos conocer más a detalle de cómo está aquí el protocolo, ¿no? A ver, mm, mm, eh, autenticación. Entonces, aquí podemos buscar la información y obviamente, pues bueno, ¿dónde está? Vamos a ver qué encontramos por aquí. Por aquí tenemos una publicación en el foro que viene de una comparativa de LDAP contra Active Directory. Ujú. Que son obviamente pues dos cosas diferentes, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿no? Marca, ahorita también vamos a hacer un poquito de Active Directory, ¿no? ¿Qué es el LDAP? Dijimos que era el Gateway Directory Access Protocol, protocolo abierto y multiplataforma para autenticación de servicios de directorio. Y el LDAP, obviamente, pues puede platicar con el Active Directory, ¿no? Active Directory soporta Kerberos como protocolo de comunicación y tenemos a LDAP, por ejemplo. ¿De acuerdo? Esta publicación está aquí disponible dentro del foro. A ver, se los voy a mandar aquí en el chat para que tengan la referencia. Y bueno, entonces ahí podemos nosotros revisar las diferentes, bueno, esta información de estas diferencias y también vienen ahí los protocolos, ¿no? Hay algunas publicaciones que hablan ya un poquito más a detalle de lo que es el tema de LDAP. Pues tenemos también ustedes para que lo puedan revisar y consultar otras fuentes de información, ¿verdad? No nada más es quedarse con lo que se comenta aquí o desde la perspectiva de Huawei, sino pues también de otros proveedores, ¿no? Ok, bueno, entonces esos, digamos, serían los mensajes que podemos ahorita observar en un diálogo entre lo que es un firewall, ¿sí? Como NAS contra un LDAP server. Ok, bueno, entonces vamos para acá. Ahora, vamos a ver cómo es que se lleva a cabo también, digamos, eh, el tema de cómo podemos organizar, ¿no? También un poquito más a detalle con respecto a la topología o la arquitectura que vimos de LEDA. Ajá. Entonces también dice, ¿cómo podemos generar un orden en la gestión de nuestros usuarios, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener tres áreas principales, ¿no? O tres dominios, vamos a poner así. Uno es el dominio de autenticación, ajá, que es el donde vamos a tener toda la estructura. ¿Sí? A quienes yo voy a poder autenticar, ¿no? O a qué grupos, que es lo que viene, lo que sigue, el user group o users, ajá, que voy a poder autenticar o que tienen que ir al dominio de autenticación para poder hacer la validación.
Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí el departamento de marketing, el departamento de investigación y desarrollo, tenemos a nuestros visitantes, ¿no? Entonces, si yo pertenezco al área de desarrollo, pues entonces el área de desarrollo, pues vamos a tener varios departamentos, ¿no? A lo mejor un departamento de seguridad, otro de switching, otro de routers. Pensemos, ¿no? Digamos, haciendo una analogía, ¿no? Entonces, departamento uno de desarrollo, ¿no? Va a tener al empleado A, el empleado B, ¿no? Y luego desarrollo va a tener al empleado C y al D. Y yo puedo, por ejemplo, estos pertenecen a este dominio, ¿no? O a este grupo. Pero yo puedo crear grupos de seguridad que, sin que el empleado C pertenezca directamente al departamento uno, ajá, si yo lo asocio a un grupo de seguridad, ¿sí? Entonces, este usuario va a tener los privilegios o va a tener los accesos de su propio departamento más lo que pueda tener aquí el departamento uno, ¿de acuerdo? En función de lo que yo cree en este grupo de seguridad. Sí, porque muchas veces, eh, por ejemplo, no sé, recursos humanos, ¿no? Que puede ser que esté manejando la nómina, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que tener una comunicación, pues, con la gente de finanzas, pues, para saber, pues, cuál es el presupuesto asignado para las nóminas, pues, para prestaciones y cosas por el estilo. Entonces, va a haber un empleado, ¿sí? Que a lo mejor viva en recursos humanos, ajá, mejor dicho, que esté en finanzas y que deba tener acceso a lo que es la parte de recursos humanos, ¿no? Entonces, por eso es que se da esto, el Cross Department Group, ¿no? Que es esta asociación entre diferentes interacciones de diferentes empleados con otros departamentos, ¿no? Pero siempre y siempre teniéndolos aislados de alguna manera, ¿no? Para evitar que, pues bueno, tengan acceso a datos que no deben de tener. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se tiene que dar esa estructura para poder hacer la autenticación de los usuarios. Dentro de los usuarios vamos a tener varias categorías. Esas categorías son categoría de administrador, la categoría de usuario de acceso a Internet y usuarios de acceso. ¿Cuál es su diferencia? Bueno, el administrador es el responsable de poder conectarse vía Telnet, SSH, vía web, FTP o puerto consola a los diferentes equipos que viven dentro de la red. ¿De acuerdo? De tal manera para poder llevar a cabo la gestión, la operación y diferentes actividades, ¿no? Tenemos los usuarios regulares, que somos usuarios como nosotros, que estamos conectados a una red corporativa y obviamente vamos a poder ingresar a los diferentes servicios que tenga la organización, que el correo electrónico, la página web de la empresa, alguna base de datos, pero adicionalmente acceso y salida hacia Internet para poder llevar a cabo, por ejemplo, alguna actividad, ¿no? Pues ahora bien, también, por ejemplo, la parte de recursos humanos que debe tener acceso, por ejemplo, al portal del SAT para poder reportar, eh, pues lo de los impuestos de los empleados, ¿no? Cuando hace la retención, cuando hace el pago de la nómina, pues por ejemplo, eso es un acceso de un usuario a Internet, ¿no? O a los bancos, ¿no? Para poder ingresar al banco y dispersar la nómina, pues bueno, tiene que poder salir a Internet para entrar al banco, ¿no? Y otras actividades, ¿no? Que pueden llegar a tener. Y también tenemos a los usuarios que solicitan un acceso hacia la organización. Y eso se lleva a cabo utilizando nuestras famosísimas VPNs. Que esto, digo, lo vamos a ver más adelante, los tipos de VPNs que tenemos. Pero como un ejemplo tenemos la SSL VPN, L2TP, IPsec o una conexión de point-to-point over Ethernet. ¿De acuerdo? Entonces, estos son usuarios que están fuera de las oficinas o también pueden estar en una sucursal. ¿De acuerdo? Entonces, eh, estos usuarios a través de redes públicas habilitan una VPN y ya pueden tener acceso hacia los servicios de la empresa. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Y también tenemos lo siguiente. Dice, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de autenticación de usuario? Bueno, básicamente, un administrador va a trabajar ya sea vía consola, que llega con su computadora, su cable de consola y lo conecta al equipo. Y les va a aparecer ahí el banner de, por favor, ingrese sus credenciales para poder entrar, ¿no? Entonces ya pones ahí usuario y contraseña. Telnet, utilizando algún emulador de terminal, mandas la petición de Telnet
hacia el firewall para poderte conectar. SSH, el mismo tema, FTP también. Obviamente estos tres servicios, bueno, en realidad los cuatro, el FTP, porque también FTP podemos aquí mandar, por ejemplo, un archivo de software para actualizar el firewall, por ejemplo, ¿no? O podemos subir a lo mejor el último archivo de diccionario del antivirus, por ejemplo, ¿no? Entonces también lo mandamos vía FTP, ¿no? Estos cuatro servicios obviamente tienen que estar habilitados en la configuración del firewall. ¿Sí? Tenemos, obviamente hay que habilitar eh, el servicio, ¿sí? Telnets, SSH, web, ¿no? Tenemos que habilitar las zonas de seguridad, ¿no? Porque estamos entrando de una zona trust hacia la untrust o viceversa. Entonces hay que definir esos flujos, ¿no? Permitir el protocolo, ¿sí? También, porque si no, entonces no me voy a poder conectar, ¿no? Este de la página, esto del web hace referencia a la página de gestión del firewall, ¿sí? Que podemos hacer vía página web, ¿de acuerdo? Ok, bueno, ¿y qué más? Y eso es lo que tenemos de esta parte de por aquí. Ok, bueno. Ujú. Aquí básicamente tenemos, si nosotros utilizamos SSH, ¿sí? Sabemos que SSH significa Secure Shell. Y la ventaja que tiene SSH contra Telnet es que, ¿cómo se llama? Telnet manda toda la información en texto plano, ¿de acuerdo? Y SSH hace una encriptación, ¿de acuerdo? Y de esta manera, ¿cómo es que lo podemos ver? Pues bueno, tenemos dos modos de operación de SSH. SSH, vamos a tener una que es autenticación basada en contraseña y autenticación basadas en llaves de seguridad. Obviamente cada una de ellas tiene sus pros y sus contras. Y, por ejemplo, password. Si yo habilito, por ejemplo, que mi autenticación sea vía password, entonces el firewall va a ejecutar una autenticación local, ¿de acuerdo? Entonces, esa autenticación local requiere que yo aquí coloque el usuario y la contraseña, ¿sí? Ya sea a lo mejor un admin, un root o algún usuario en particular que sirva o que, bueno, que asignemos para hacer la autenticación, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, ¿qué hace SSH? Digamos, ¿cómo es el flujo de información? Pues bueno, dice, el cliente SSH se comunica con el servidor SSH, pide establecer una comunicación. En esa establece una sesión, ¿sale? Entonces ahí va a generarse un intercambio de información. Entre ellas se van a intercambiar lo que son las llaves públicas, ¿de acuerdo? Entonces, las llaves públicas van a servir para llevar a cabo la encriptación de esta comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos utilizando ya cuando lo veamos, vamos a ver un capítulo o una clase exclusivo para tema de auténtica, de encriptación. Y dentro de la encriptación este es uno de los ejemplos que se utilizan para conocer o es un ejemplo de aplicación de las encriptaciones, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando de llaves públicas, estamos hablando de encriptación asimétrica. La autenticación asimétrica, así nomás como una pequeña introducción, utiliza dos llaves, llave pública y llave privada. La llave pública es la llave que ustedes pueden compartir con otras personas o con otros elementos dentro de una red para que pueda encriptar los datos. Y cuando esos datos llegan o te llegan, entonces tú ocupas tu llave privada para desencriptar esa información. ¿De acuerdo? Entonces la privada, esa no la debes de compartir con nadie por ningún motivo. Entonces la única llave que vas a compartir es la pública para que puedan hacer las encriptaciones que corresponden. Y no por tener la llave privada, la llave pública significa que yo pueda de alguna manera hacer una ingeniería inversa o alguna cosa para poder determinar cuál es la llave privada. No. Entonces, es una de las ventajas que tiene la autenticación asimétrica, ¿no? Al utilizar estas llaves y no te permite poder identificar la llave privada para poder desencriptar la información. ¿De acuerdo? Entonces, en este cambio, obviamente, de las llaves públicas para poder encriptar la información, pues entonces, ¿cómo se llama? Establecemos
la comunicación y ya podemos enviar los datos, ¿no? Bueno, de hecho, autenticamos y ya después podemos enviar los datos que corresponden. Creo que de eso sí tengo información. A ver, déjame ver ahorita si tengo aquí un diálogo de eso. Algunas pruebillas que hice. A ver ahorita. Bueno, y aparte de eso, tenemos la autenticación bajadas en llaves públicas que se generan. ¿Sí? Aquí elimino, obviamente también cuando configuramos la parte de SSH, necesitamos hacer un ajuste. ¿Cuál es la desventaja de SSH utilizando password? La desventaja es que se puede ejecutar un ataque de fuerza bruta llevando a cabo lo que es estar enviando diferentes contraseñas hasta lograr la coincidencia. Ajá, entonces, cuando eso ocurre, entonces, ¿cómo se llama? Pueden ingresar al equipo, si es que adivinaron la contraseña, ¿no? Entonces ya pueden entrar al equipo y hacer lo que tengan que hacer. El otro método o el método que me permite evitar esa situación es a través de la generación de las llaves públicas y privadas que nosotros intercambiamos entre el cliente y el servidor. Ujú. Y ahí se hace una validación a través de las llaves. De esa manera nosotros podemos, ¿cómo se llama? Evitar que un ataque de fuerza bruta, ¿cómo se llama? Tenga efecto cuando tenemos una autenticación de esta manera. También por ahí en el foro, a ver si o igual y mis compañeros me pueden ayudar. Di una plática justamente de lo que es SSH y se hizo una demostración de lo que fue un ataque de fuerza bruta al protocolo de SSH, para que también ustedes por ahí lo puedan revisar. Digo, si por ahí me pueden ayudar a conseguir ¿cómo se llama? La publicación, para que le puedan echar un vistazo y que también es un tema bastante interesante. Mm, voy a revisar si es que puedo volver a reproducir el escenario. Ahora sí que por algunas restricciones que tenemos aquí, ah, porque requiere colocar algunas máquinas virtuales y algunas cosas, cargar el Kali para poder hacer unas pruebas. Voy a ver si puedo implementar ¿cómo se llama? Ese escenario cuando veamos la parte de autenticación, de encriptación, para que lo vean cómo funciona y también vean ahí algunas diferencias, ¿no? Yo creo que eso va a ser un poco más claro de entender todo este tema. Pero bueno, a nivel de administrador, pues tú puedes utilizar SSH para poder trabajar con estas cosas, ¿no? Entonces, esa es la parte de ahí. Ahora, vámonos para acá. Listo. ¿Qué diferentes tipos o qué modos de autenticación tenemos para lo que es el Internet Access Users o los usuarios de Internet de agua, ¿de acuerdo? Que serían nuestros usuarios internos, ¿no? Por un lado, por ejemplo, tenemos la opción del Single Sign-On, SSO. Tenemos una autenticación vía portal y este es un built-in portal. Eso significa que el elemento que me va a servir como punto de referencia para llevar a cabo la autenticación, vamos a poner que en este caso es el NAS, representado por el firewall. Internamente el firewall va a tener un portal creado para llevar a cabo la autenticación. Digo, ¿dónde lo vamos a ver esto? Al momento de que nosotros nos conectamos a una red, ¿no? Por ejemplo, esto se ocupa mucho en el tema de WLAN, por ejemplo. Tú te conectas a un SSID, por ejemplo, cuando tenemos una red de invitados, ¿no? Entonces viene alguien, va a tu oficina, te va a ir a ofertar a lo mejor algún producto, van a tener una junta de trabajo, qué sé yo. Entonces dice, oye, necesito internet, ¿me puedes compartir el SSID de cuál es la red de invitados, por ejemplo? Ah, sí, tiene el SSID invitado uno. Entonces búscalo y ya te conectas, ¿no? Entonces ahí, cuando se hace esa conexión, ajá, entonces de forma automática se dispara el portal de bienvenida y por ahí te va a pedir, oiga, por favor, ingrese su nombre, un correo electrónico y ya, ¿no? Entonces ya lo mandas y ya se lleva a cabo ahí un registro de esa visita
de estas personas, ¿no? A tu red en la red. Y entonces ahí se dispara ese teléfono, por ejemplo, ¿no? Luego, ¿cómo se llama? Tenemos un portal definido por el usuario, ¿de acuerdo? Ese portal definido por el usuario ya es un portal, digamos, como más vistoso, ¿no? A lo mejor puede que tenga el logo de la empresa, algún banner que diga alguna información, qué sé yo, ¿no? Que también eso puede funcionar. Y también tenemos, pues bueno, el User Authentication Exemption, ¿de acuerdo? Que aquí en este caso podemos ocupar direcciones MAC-adres, ¿no? Para poder identificar a nuestros usuarios que vamos a conectar. Aquí, esto básicamente es cuando podemos tener, digamos, terminales que no puedan colocar un usuario y una contraseña. Sí, puede ser a lo mejor una cámara, una impresora o cualquier otro elemento que no tenga la posibilidad de ingresar un cliente que me permita ingresar una contraseña y un usuario. Entonces podemos utilizar la MAC address, ¿no? Que es una dirección fija, única, que puede servir para la autenticación. Bueno, cada uno de ellos entonces nos dice single SSO, perdón. Dice, los usuarios pasan la autenticación vía el firewall, ajá, y pueden ser autenticados a través de otros sistemas, ¿sí? Esto puede ser que nos permita, obviamente, aquí podemos ocupar Access Directory o también podemos ocupar Radius para poder llevar a cabo esta autenticación. Aquí normalmente lo que puede llegar a pasar es que podemos ocupar a lo mejor también temas como de redes sociales y esas. Y seguramente lo han visto, ¿no? Que se conectan a algún servicio y te permiten, tú puedes crear la cuenta local para llevar a cabo una autenticación local, ajá, o tú puedes permitir que con tu cuenta de Gmail o cualquier otro Hotmail o Outlook o lo que sea, se puedan autenticar los usuarios, ¿no? Para eso es que van a un Access Directory para validar esos usuarios, ¿no? O un servidor de Radius, dependiendo, ¿no? En la parte del portal de autenticación, como les decía, puede ser que el dispositivo, ¿no? En este caso el firewall, te reenvíe, ¿no? El, ah, lo que es el portal de autenticación para que tú puedas ahí ingresar tus credenciales y después de ahí, pues vaya y haga la autenticación como la venimos conociendo normalmente, ¿no? Que ya sea de forma local o a través de un servidor de autenticación. Sí. Entonces aquí puede ser Redirected Authentication es cuando el elemento de la red, en este caso el firewall, te manda el portal o tú a través de un cliente que tengas instalado en tu máquina o en tu dispositivo inicies la autenticación. ¿Sí? O sea, que mandes llamar ese cliente, escribes contraseña y password y lo mandas, ¿no? Para poder hacer la autenticación. ¿Mm? Esto es lo mismo, digamos de alguna manera, la autenticación de portal definido por el usuario. Entonces aquí la petición obviamente te va a mandar a un portal que va a estar definido por el usuario, ¿no? Para que tenga una mayor, o que tiene más datos, o te va a solicitar más datos para poder ingresar. Ujú. Entonces aquí, y la última, como les comentaba, ¿no? Entonces aquí tenemos que hacer una autenticación. Cuando no tienes la posibilidad de agregar usuarios y contraseñas, pues vas y utilizas las MAC address, ¿no? Por ejemplo. Y de esa manera, pues ya puedes hacer una asociación y una autenticación de los mismos. Ok, bueno, muy bien. Luego, de aquí nos vamos a lo que sigue. Aquí, aquí está, por ejemplo, cómo está el diálogo cuando estamos haciendo una autenticación vía el portal interno, ¿sale? Y aquí dice que va a ser una autenticación o una redirección de autenticación. Básicamente, ¿qué tenemos aquí? El usuario, ajá, va a hacer va a solicitar un acceso vía HTTP Service, ¿no? Eso quiere decir que se conectó a una página, o se quiere conectar a una página web, ¿no? Por ejemplo. Entonces el firewall dice, ok, entonces tú quieres ingresar, por ejemplo, no sé, no sé, a Amazon, vamos a ponerlo, pues, a la tienda de Amazon, por ejemplo, ¿no? Entonces dice, ok, yo para permitirte a ti, usuario, salir a Internet y puedas consultar la tienda de Amazon, entonces necesito autenticarte. Quiero conocer si realmente eres el usuario que dice ser para yo permitirte el acceso o permitirte la salida. ¿De acuerdo?
Entonces, manda el portal y le da el portal de bienvenida, ¿no? Entonces ya le dice, ok, colócame tu contraseña, tu usuario, tu dominio, ¿no? Por ejemplo, ya manda esa petición. Entonces aquí el firewall se va a encargar de hacer la autenticación, ya sea de forma local o vía Radius de este lado, ¿no? Con otro servidor que pudiera estar aquí habilitado, ¿no? Entonces aquí tenemos el Radius, ¿no? Radius. Radius. Y si esto es diálogo, es el correcto y tenemos un access accept, pues entonces ya te permito para que tú te vayas a internet y puedas visitar la página del servidor web que quieras ver, ¿no? Que está de este lado. ¿De acuerdo? Y de esa manera se lleva a cabo, digamos, este flujo cuando se va a hacer una autenticación vía portal interno para llevar a cabo eso. Ahora bien, tenemos la otra autenticación que es iniciada, pero por el usuario. ¿De acuerdo? Aquí es cuando nosotros tenemos un cliente instalado en los equipos, ¿sí? En el cual yo lo mando llamar para poder hacer la solicitud de autenticación. El portal cautivo sería el anterior que les había yo dicho, portal User Define. El portal interno, es un portal básico, una página web básica que te va a decir bienvenido a, a la organización X. Para poder continuar, a favor de, ¿cómo se llama? Ingresar estas credenciales. Digamos, un ejemplo muy claro es en los hoteles, ¿no? Cuando ustedes van a un hotel, ¿no? Se registran, ya les asignan un cuarto y todo eso, entonces les van a dar una clave y una contraseña local, ¿no? Que les va a generar el sistema del hotel. Entonces, ustedes cuando entran, van a buscar la red que les están sugiriendo ahí, se conectan y al momento de conectarse les va a mandar el portal de bienvenida. Bienvenido al Hotel X. Entonces, para usted hacer uso de los servicios de Internet, ingrese, por ejemplo, normalmente, ¿qué te piden? Tu apellido y el número de cuarto, que es como lo que yo he visto que me ha tocado cuando he salido de viaje, ¿no? Entonces ahí le pones apellido, número de cuarto, enter, y hace toda la validación, ¿no? Va y busca el apellido que coincida con los registros, el cuarto y todo eso. Ahí es donde entraría esa parte del portal cautivo que le llaman, que es portal definido por usuario. Interfazar con los PMS. Si me dices que es el PMS, luego con tantas acrónimos, ahí se me puede escapar ese PMS, no, no me suena, pero si me dices qué es, ahorita buscamos la relación. Bueno, entonces, ok. A ver, ahorita vemos eso. Sistemas de, ok. Sí, seguramente, digamos, el sistema registra, ¿no? Usuario, perdón, el cliente, ¿no? Y va y le van a poner, usted se va a quedar en el cuarto uno, 2, 3, 4, ¿no? Eso al final del día va y se conecta a una base de datos, que es en donde lo va a almacenar. Entonces, esa base de datos puede ser consultada por el servidor de Radius de forma externa para hacer la validación del usuario, ¿no? Por ejemplo, aquí esto, vamos a poner que sea, no, es que sí es el ejemplo de acá. Me regreso. Aquí tengo el servidor de Radius y luego aquí eh, tu, 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 y aquí tengo una conexión a la base de datos, a la DB, ¿sale? Esta base de datos va a ser común o pudiera ser común. Y esa base de datos, pensemos que está conectado al este sistema que me acaban de decir, ¿no? PMS, ¿no? ¿Qué fue lo que dijeron? Que este es como las pantallas que tienen las recepcionistas. Seguramente de aquí sale una computadora que es el cliente que tienen las recepcionistas del hotel y donde ingresan los datos del usuario, ¿no? Entonces llega aquí y este lo manda para acá, ¿no?
Que a lo mejor este hace otras cosas. Dice, no, pues ¿para qué guardo los datos? Mejor lo mando a una base de datos. Entonces ya cuando el usuario está en su cuarto, quiere conectarse al servicio, a Internet, pues obviamente les va a aparecer la página del portal. Y esa página del portal lo que va a ir a hacer es, vía Radius, consulta a la base de datos si el usuario es válido. Si hay coincidencia, pues entonces va a regresar la información. Le va a decir, sí, sí te conozco, si eres huésped, tienes tu salida a Internet. Así sería, de esa manera. ¿No? Y la otra, ¿no? Que habíamos visto acá. Ah, digamos eso a grandes rasgos, ¿no? Obviamente, digo, ya si nos metemos a los flujos ya más en específico, más en particular, pues bueno, ya es más información que podríamos revisar, ¿no? El otro es este, ¿no? El usuario tiene un cliente y ese cliente, pues bueno, manda la autenticación hacia el firewall, ¿no? Y el firewall de igual manera, o sea, va a hacer una autenticación local o va a ser a través de el Radius, ¿no? O el Access Directory vía LDAP, lo que esté implementado, ¿no? Para llevar a cabo la autenticación, ¿de acuerdo? Y eso es iniciado por el usuario, de esta manera. Ahora, por otro lado, cuando el usuario es un usuario de acceso, ¿no? Que es un usuario que está fuera de las oficinas centrales o que está fuera de, ¿cómo se llama? O está en una sucursal, o por ejemplo, está en un hotel, ¿no? Que necesita trabajar porque fue a una conferencia y va a hacer una presentación, entonces va a darse un primer proceso de autenticación como huésped del hotel, ¿no? Y ya se te abre la ventana para tener acceso a Internet, por ejemplo, ¿no? Y después dices, ok, ahora yo requiero ingresar a los servicios de mi red corporativa. ¿Y eso cómo lo vas a llevar a cabo? Ah, bueno, con estas cuatro opciones. Una es utilizando SSL VPN, la otra es utilizando un L2TP VPN, utilizando IPsec o utilizando Point-to-Point over Ethernet, dependiendo, ¿no? Digamos como que eh, la, lo que tú quieras hacer. Entonces, cuando ya entremos a las VPNs más adelante, pero bueno, aquí viene, ¿no? SSL VPN no requiere que instales un cliente, por ejemplo. Entonces tú colocas una dirección IP del servidor SSL VPN y ya te va a dar una página de bienvenida. ¿De acuerdo? Esa página de bienvenida te va a solicitar tus credenciales y son las credenciales de ingreso a la VPN, que son totalmente diferentes a tus credenciales como usuario local de una red. Porque obviamente ahí también estamos metiendo diferentes niveles de control para evitar que una misma cuenta me permita poder ingresar a todos los recursos de la red, ¿no? Entonces, de esa manera, yo me puedo conectar vía, vía web a mis servicios de red. Ahorita vamos a ver un ejemplo aquí más adelante. Luego, tenemos L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, vamos a utilizar un cliente que vamos a instalar. Ajá, y eso nos va a generar una conexión de dial-up. Digamos, este término dial-up es cuando se ocupaban las conexiones telefónicas de acceso a Internet, que seguramente algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de utilizarlo hace mucho tiempo. Entonces, que mandabas llamar a un cliente, colocabas, por ejemplo, que era lo más habitual, ¿no? O sea, ponías, o cómo se veía. No sé si pueda encontrar una fotografía de eso. A ver, de pura casualidad. Déjame ver. Vamos para hacerlo más. Para foto de cliente dialing, dial-up para acceso a Internet. ¿Qué será? Años 90, pues algo así. Inter. A ver si aparece. Si no, más por curiosidad. Ah, pues sí. No, pues en Internet siempre se encuentra de todo. Este es el bueno.
Visita. Seguramente alguien tuvo posibilidad de ver esto, ¿no? Por ejemplo, o llegó a ocupar esto, ¿no? Dial-up, ¿no? Colocabas aquí tu número de usuario, bueno, tu usuario y tu contraseña. Y el teléfono al que marcabas, ¿no? Que era el teléfono del pool de modems que estaban disponibles de parte del proveedor de servicios para poderte conectar a Internet, por ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente sería algo así con este. Mandas llamar tu cliente, ese cliente va a tener ciertas características de configuración que va a permitir habilitar estos túneles. Ajá. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante dentro de las tecnologías de túneles. Estas se pueden combinar, ¿de acuerdo? L2TP tiene bueno, no me gustaría llamarlo como falla, pero no, o sea, no fue concebido o no consideraron encriptar la comunicación L2TP, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Asociamos a IPsec L2TP sobre IPsec. Y IPsec sí nos permite, entre una de sus tantas funciones, es encriptar la información que estamos mandando. Ahí es en donde vienen estos dos conceptos, el Authentication Header y el Encapsulation Security Payload, ESP, que son los diferentes encabezados que nosotros podemos utilizar para la encriptación y la autenticación de tráfico de IPsec. Obviamente, cuando entremos a estos temas de autenticación, perdón, el tema de VPNs, ahí lo vamos a ver con mucho detalle. Es una teoría muy extensa, muy interesante, tiene muchos detalles, hay muchas cosas que debemos de considerar y de poder, ¿cómo se llama? Tener en cuenta. Ajá. Entonces, tenemos eso, ¿no? L2TP a través de un cliente. IPsec, también tenemos conexiones de IPsec o VPNs IPsec. Aquí tenemos dos tipos, la site-to-site, que es un túnel de seguridad que podemos crear entre dos equipos, ya sea firewall contra un firewall, entre routers, entre switches, ¿no? Para poder establecer una comunicación a través de redes públicas para que podamos interactuar, digamos, una sucursal con unas oficinas centrales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos IPsec o también utilizar estos métodos, ¿no? De L2TP sobre IPsec u otros protocolos que puedan por ahí vivir, ¿de acuerdo? Y tenemos todo lo que es la parte del Point-to-Point over Ethernet, ¿no? El Point-to-Point over Ethernet, recordemos que este es el protocolo que se utiliza para las conexiones de Internet, justamente lo que estábamos viendo de este tipo de conexiones. Esto de acá. Ajá. Esto ejecuta un PPP. Aquí es over Ethernet en este caso, ¿no? Que ya tendría que ver, bueno, aquí están los diferentes tipos de sistemas de comunicación, ¿no? Líneas analógicas, luego vienen las líneas digitales de servicios integrados, el ADSL, el cable, Internet inalámbrico, satelitales, Internet móvil a través de nuestras redes, ¿no? 3G, 4G, 5G, a través de líneas de comunicación de potencia también, líneas eléctricas y etcétera, ¿no? Oh, está bastante interesante esta información. Ok, bueno. Entonces, aquí en este caso, esto lo vimos en Datacom, en el curso de preparación de HCIA en Datacom, lo que corresponde a la sección de capa 2. Entonces ahí vimos esta parte de ahí también, con un poquito más a detalle, pues para que si tienen por ahí la oportunidad de echarle un vistazo, ahí también puede. Inclusive están los materiales, ustedes los pueden bajar y ya también los pueden estudiar también a su gusto, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vamos a ver por acá. Aquí está. Así es como nosotros veríamos lo que es la utilización de una VPN SSL. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a nuestro usuario, tenemos Internet, que es una red pública, abierta, y tenemos nuestro firewall. ¿De acuerdo? Entonces aquí el usuario, ¿sí? Va a ingresar una URL en su navegador para poderse conectar al servidor
de VPN SSL, que en este caso es el firewall. Ujú. Ahí va a ingresar su cuenta y su contraseña. Y entonces el firewall, ya sea que lo haga vía local o a través de algún elemento externo de red, va a ser la autenticación y autorización correspondiente. Ajá. Si la autenticación es exitosa, entonces le permite el acceso y va a poder ingresar a los diferentes servicios que pueden existir dentro de la red corporativa, ya sea que la base de datos, correo electrónico, el servidor web, etcétera. Diferentes cosas, ¿de acuerdo? Que se puedan habilitar en determinado momento. Digo, como les comentaba, ya cuando entremos a esta parte de las VPNs, ahí lo vamos a ver con un poco más de detalle. Bueno, y aquí ya tenemos ¿cómo se llama? Un resumen de todos los procesos de autenticación que vamos a tener dependiendo al usuario, ¿no? En qué posición están. Entonces, como hemos dicho, por ejemplo, tenemos Internet Access User. Estos usuarios podemos tener, por ejemplo, una autenticación vía Active Directory. Entonces, aquí vamos a tener una interacción con el servidor de Active Directory. Si la autenticación, aquí nos pregunta, es completa. No, aquí la autenticación es completa. O sea, digamos, el resultado que nos dé de interactuar con el Access Directory puede ser, ¿cómo se llama? Aceptado o denegado. Entonces, cualquiera que sea la respuesta, bueno, si es aceptado, no, mejor dicho, pues entonces ya, aquí no, si la autenticación ya ha sido completada. O tenemos este usuario que lo vamos a hacer un SSO vía Radius. Entonces aquí vamos a interactuar con un NAS y un servidor de Radius, ¿no? Y el resultado de esto va a terminar la autenticación, ¿no? This authentication is complete. Entonces, aquí ya terminó el proceso. Si voy a hacer una excepción de la autenticación, entonces obviamente voy a entrar a una política de autenticación que yo voy a crear dentro de mis equipos y entonces aquí voy a hacer la validación. Digamos, no es que, o sea, no sé si sea una excepción de autenticación tal como lo diga la palabra, sino más que nada es eh, que voy a utilizar otros elementos para la autenticación, ya sea la MAC address o la IP asociada. O en su caso, es acá. Ahora, puedo tener una autenticación por redireccionamiento vía portal de autenticación. Y ya puede ser que sea un portal interno, ajá, o pueda ser una interacción de un portal externo. ¿Sale? Entonces aquí nos dice esto. Luego, tengo también la autenticación iniciada por el usuario. De tal manera que eso me lleva a que podamos utilizar, ¿cómo se llama? Una autenticación local o una autenticación de server, ¿no? Si es una autenticación local, bueno, esta parte de aquí es a través de un dominio de autenticación que vimos la estructura. Entonces, una autenticación local va a verificar grupo y usuario local. O ya me puedo ir a un server de autenticación que ahí vive o el Radius, o el TACAS, o el Access Directory, o el LDAP Server. ¿De acuerdo? Y de esa manera, si es que requiere una segunda autenticación, pues bueno, se tendrá que generar de acuerdo a la política de esa segunda reautenticación. Y si no, pues aquí termina el proceso y ahí murió todo el asunto que corresponde a la autenticación. Entonces, hasta ahí es el proceso de autenticación. Ok, bueno, ahora vámonos a lo que se le conoce como el User Authentication Policy. Ok, dice aquí, una política de autenticación determina qué datos van a poder, requieren ser autenticados dentro de un firewall. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a qué? A básicamente a lo que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, en función del flujo, ¿no? Entonces, yo le voy a mandar una autenticación de redirección, que es cuando va y utilizamos nuestro portal interno de autenticación o el portal de usuario que haya definido, por ejemplo. Dice, viene la autenticación iniciada por el usuario, ¿no? Digamos, aquí son servicios no tipo HTTP, y ya como lo vimos es un cliente que va a hacer la solicitud de la autenticación. Ajá. O tenemos una política de exemption que nos va a permitir, obviamente, habilitar servicios en función de las direcciones IP o las direcciones MAC address o el single sign-on, ¿de acuerdo? Que también
al crear las políticas de autenticación, pues nos va a permitir permitir este tipo de servicio, ¿no? Para hacer la autenticación. Entonces, básicamente son los mismos métodos que vimos anteriormente, pero digamos aquí ya los vamos a meter a una política de autenticación que vamos a definir. ¿Cómo está constituida o qué tenemos dentro de una política de autenticación? Bueno, la política de autenticación va a tener una serie de reglas que nos van a permitir justamente hacer una validación. ¿Sí? ¿Qué condición va a revisar como campo llave para ver si hace coincidencia nuestra política? Pues puede ser que verifique la zona de seguridad de origen-destino, la dirección de origen de la región o la dirección de destino de la región, ¿de acuerdo? Y que va a disparar dependiendo, ajá, esta coincidencia, entonces es que va a poder disparar un portal de autenticación, por ejemplo, una autenticación vía SMS o va a utilizar MAC address o IP como un método de autenticación o no auténtico, ¿de acuerdo? Aquí es en donde entraría esa parte de ahí. Ujú. Digamos, en las autenticaciones de dos factores, aquí podría entrar eso, ¿no? El SMS Authentication. Aquí obviamente no está contenido, pero igual también puede ser llamadas telefónicas, ¿no? Seguramente lo han utilizado o les ha tocado utilizarlo o han visto, ¿no? Que te marcan por teléfono, ¿no? ¿Usted se quiere autenticar? Sí, oiga, ¿quiere que le marquemos por teléfono? No, pues que sí. Porque ¿qué pasa? Luego hay veces que el operador puede bloquear los SMS de ciertos números, hace un filtrado porque luego a veces se dan como campañas de phishing vía SMS y entonces, ¿cómo se llama? Eh, no te llegan los mensajes SMS. Entonces mejor pides que te marquen por teléfono, ahí sí pues no hay pierde, ¿no? O que te manden un correo electrónico, también puede ser otra opción por ahí. Ok, bueno, a ver, déjenme ver ahora. Esa es la parte para la autenticación, las políticas, ¿no? Listo. Y aquí ahorita, pues bueno, vamos a ver cómo podemos o se lleva a cabo el proceso de la configuración, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí dice configure un server, ¿no? Entonces dice, esta parte no ocupamos cuando hacemos una autenticación local, obviamente, ¿no? Entonces tenemos SSO Server o un Tier Party Authentication Server, ¿no? Entonces aquí tenemos un Radius, el LDAP, el Active Directory, de este lado, ¿no? Luego dice configure un dominio de autenticación. Luego, configure usted un user o un grupo de usuarios. Luego configura el tipo de autenticación y configure una política de autenticación. ¿De acuerdo? En el tipo de configuración de usuario de grupo, ajá, va a ser una configuración manual o una configuración basada del servidor, ¿no? O yo importo mis datos. Manual configuración es cuando agregamos configuraciones locales a los equipos. Así que yo agrego ahí username, usuario 2, contraseña y esas cosas, ¿no? O también nosotros podemos importar la información que vengan en el Access Directory, ¿no? O en el LDAP para que podamos tener esa base de información. Digo, obviamente, cada equipo pues tiene una función y su gestión es más sencilla, ¿no? Un Access Directory pues ya tiene la estructura, ¿no? Como lo que vimos, ¿no? O sea, crear mis grupos de usuarios, crear los usuarios, entonces tú ya nada más mapeas esa información del directory hacia tus plataformas que vas a utilizar para la autenticación, por ejemplo, ¿no? Si vas a ocupar la autenticación SSO, pues bueno, vas a agregar todos los parámetros que corresponden para eso, ¿no? Para poder configurar las autenticaciones, ¿no? O si vas a colocar parámetros globales de configuración, digamos si vas a hacer otro tipo de autenticación. Ajá. O aquí también en las políticas que vas a disparar, digamos, un portal de autenticación o vas a utilizar otros elementos, ¿cómo se llama?
otros datos para poder hacer la autenticación. ¿De acuerdo? Entonces, a grandes rasgos, digamos, sería como el proceso que deberían de seguir. Y aquí viene un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, una empresa, ¿sí? Está implementando un firewall. Ujú. Entonces va a tener, dice, bueno, por un lado voy a tener su servidor interno que vive en una DMZ, voy a tener una interfase de conexión hacia Internet y voy a tener mis usuarios de la LAN. Ajá. Entonces hay algunos usuarios que se quieren conectar, ¿no? A Internet. Dice, en la intranet, los usuarios obtienen de forma dinámica su dirección IP, que es este rango 10300, diagonal 24, ¿no? Y obviamente tienen que autenticarse para poder tener acceso a su servidor web o salida hacia Internet, ¿de acuerdo? Entonces dice, cuando un empleado abre su navegador y quiere acceder a una página externa, entonces el firewall le va a enviar el portal de autenticación. Si la autenticación se lleva a cabo de forma exitosa, entonces el usuario va a poder conectarse hacia Internet, digamos, ¿no? Y de esta manera. ¿Y cómo se lleva a cabo todo esto? Básicamente de la siguiente manera. Aquí, si ustedes tienen acceso al headex, seguramente sí lo deben de tener, en cada sección de configuración viene este diagramita de flujo que te va indicando qué es lo que tienes que hacer en específico para cada uno de para la autenticación, perdón, para la configuración. No, entonces primero te dice, realice las configuraciones de red básicas, ¿no? ¿Qué son las configuraciones de red básicas? Colocar las direcciones IPs en las interfaces del firewall, agregar las interfaces a las zonas de seguridad, configurar rutas por default, o si vas a ocupar un protocolo de enrutamiento dinámico, etcétera. ¿Vale? Entonces, esos son trabajos previos que se tienen que hacer. Luego, vamos a crear la política de autenticación y establecer las condiciones de coincidencia y cuáles son las acciones que debe de ejecutar cuando se da la coincidencia. Ujú. Luego, debes de configurar lo que es los dominios de autenticación. Sí, entonces aquí vas a configurar los dominios de autenticación, ya sea una autenticación de usuario local o de algún otro comportamiento diferente. ¿De acuerdo? Luego vas a crear un usuario, su contraseña, el grupo de usuarios, ajá, un dominio local y ya, y listo. Y luego vas a configurar la política de seguridad. ¿Sí? Esa política de seguridad, ahí vas a agregar o vas a asociar las políticas que ya creaste anteriormente. Ujú. Y eso significa que por ejemplo, si van a hacer una conexión en Telnet o SSH, en las Virtual TTYs que tienes para conectarte al equipo o en el mismo de consola, pues ahí le metes la política de seguridad, ¿no? O digamos otro escenario que pudiera existir para eso, ¿no? Aquí, obviamente, nos mete a la parte esta es la interfase gráfica de lo que es el firewall de Huawei, ¿vale? Entonces, vamos a ver diferentes menús, el dashboard, monitor, policy, object, que ya lo habíamos visto anteriormente. El object, ¿cómo se llama? Dentro de object tenemos la parte de usuarios y luego dentro de usuarios tenemos lo que es el política de autenticación. Entonces, dentro de la política de autenticación, aquí, digamos, ya le agregamos el nombre, de qué zona va a venir el flujo de información, source address región, lo que habíamos visto anteriormente, destination address y región, servicio, etcétera, ¿no? Aquí podemos decir qué acción. Esta es la coincidencia, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a verificar? Y aquí está mi acción. Aquí le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer una autenticación vía portal, una autenticación de exception o no autentiques. Aquí dice Portal Authentication Template. Si ustedes aquí lo habilitan, entonces van a tener que colocar el archivo del portal, el archivo HTML, o para poder visualizar ese portal de autenticación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que se ve aquí, de esta manera. Em, Luego vamos aquí a crear lo que es el usuario. Ajá. Aquí vamos a tener lo que son
Usuarios, ¿sí? User 1, normal, authentication exception, ¿no? ¿A qué grupo pertenecen? Aquí vamos a ponerle. Aquí es grupo por default o default normal. Sí, aquí vamos a ver qué tipo de usuario es. Es un usuario que se va a gestionar vía online, ¿de acuerdo? O sea, que son usuarios que están conectados a nuestra red LAN, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí va a ser la autenticación. O si son usuarios de VPN, miren, aquí está el usuario SSL VPN, L2TP, L2TP sobre IPsec, IPsec, o pueden ser acceso de administrador o acceso 802.1x, ¿no? También. Y aquí ustedes lo pueden crear, ¿no? Aquí tenemos el usuario, el dominio de autenticación, el default. Aquí. Luego aquí vamos a crear el objeto para crear el usuario de Internet Access User, ¿no? El nombre de, mejor dicho, aquí vamos a crear el grupo. El grupo es empleados internos. ¿A qué, con qué identificador o cómo lo vamos a identificar? Default, ¿no? Y otros datos que se van poniendo aquí. Y aquí agregamos el usuario, ¿no? Cuando buscamos aquí en el select a qué grupo lo vamos a crear, pues bueno, aquí le vamos a poner que es el usuario default internal employees. Creamos la contraseña. Inclusive aquí podríamos agregar, no sé si venga aquí, no. Pero, por ejemplo, aquí podríamos ponerle, obliga al usuario a cambiar contraseña cuando se conecta por primera vez, ¿no? Por ejemplo. ¿Sale? Y así, digamos, aquí está muy resumido a muy grandes rasgos, ¿no? De no tengo el laboratorio, pero se los voy a preparar para que lo puedan ver. Aquí, bueno, tenemos dos problemas. Uno es, a ver, con el INSP Pro no hay posibilidad de poder llegar a la página web del firewall. O sea, todo lo tendríamos que hacer vía comando, por ejemplo, ¿no? Si tienes el INSP que instalas en tu computadora, sí puedes conectarte a la página web del firewall. Hay que hacer ahí un pequeño procedimiento para poder lograr hacer eso, ¿no? Y si puedes, desde tu navegador te conectas a la página y puedes configurar. O vía CLI, cualquiera de esos dos, dependiendo, ¿no? Entonces, denme oportunidad. Voy a preparar este laboratorio para que se los pueda yo compartir y lo tengan también ahí habilitado. Déjenme ver cuál sería como que la mejor. Seguramente aquí tengo eh, personas que tienen acceso a los dos o nada más a uno. Pues bueno, voy a ver cómo lo puedo implementar pues para que todos tengan un laboratorio como este y lo puedan utilizar, ¿no? Y que vean cómo funciona todo este asunto. Bueno, muy bien. Pues entonces, esta es la última diapositiva de lo que es este cursito. Aquí, por ejemplo, viene una preguntita, ¿no? Dice, ¿cuál de los siguientes no está incluido en la AAA? De estos cuatro, ¿cuál no es? Creo que está muy... A ver, ahí en el chat, póngale cuál es la respuesta. Sí, está muy directo, ¿no? Ánimas que sí vinieran los exámenes, ¿no? A la hora de la certificación, ¿no? Así tan simple. Pero bueno, vienen algunas preguntitas bastante interesantes. Ok, bueno, pues entonces eso es lo que corresponde al tema del día de hoy. A ver, déjame ver qué más estuvieron ahí preguntando en el chat. Muchas gracias a todos por sus respuestas. Entonces, déjenme subirme hasta donde estaba por acá. Y ya hemos contestado todo. Eh, dice, este está interesante, aquí ya te la contestó mi compañero. Para la autenticación 802.1x, el tipo de certificado utilizado para autenticar se llama certificado de cliente. El certificado generalmente se almacena en una tarjeta inteligente y se requiere para la autenticación EAP TLS, ¿ok? Que se considera uno de los estándares EAP más seguros. Ujú, ok. Este es un certificado diferente al certificado SSL que se utiliza para la comunicación ¿cómo se llama? La comunicación web, ¿eh? No, no vayan a pensar o se vayan a confundir que es el mismo, ¿no? Son diferentes. Bueno, aquí está lo del hotel.
el escritorio remoto, ¿en qué tipo de en qué tipos de estos? Ok. El escritorio remoto, RDP, Remote Desktop Protocol, ese es un protocolo propietario ¿cómo se llama? De Microsoft. Cuando te aparece el banner, ¿no? Para que pongas usuario y contraseña, obviamente ahí es una autenticación local del usuario que está dado de alta internamente en la computadora, en el Windows. Ajá. Entonces, seguramente se podrá modificar, yo creo. Nunca, digo, yo no lo he hecho, ¿no? Pero sería una autenticación local en la computadora a través de RDP. Ujú. Esos, ¿a partir de qué versión dice? ¿Cuáles métodos de versión son soportados? Estos, los de acá, los de... bueno, aquí están todos. A ver, Miguel Romero, ¿sería esta parte de aquí? O sea, digamos, ¿en qué Hola, métodos ¿qué están tal? disponibles? Hola, Sí, bueno, ¿me escuchas? sí, dime, Miguel. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, Hola. muchas gracias por la información. Todo muy bien. Ahí la pregunta era, ya que un cliente nos ha solicitado la parte del Two-Factor Authentication, Mm, sale, pero en las versiones actuales del firmware o en específico los que es los 6680E y 6635E, únicamente hemos eh, visto que solamente se puede utilizar en la parte de doble factor a través de lo que es el servidor Radius. Entonces, ah, digo, ahí en las primeras seis preguntas creo que no fui muy claro y específico. Tú decías que se puede utilizar la parte del SMS, la parte del token, la parte de mm, la llamada y la parte de correo electrónico. Entonces, ujú. no sé a partir de qué versiones ya está disponible eso, porque digo, o no sé si no he sabido buscar, pero nada más he encontrado la parte de servidor Radius. Sí, sí, recordemos que, bueno, el servidor Radius es un elemento externo, ¿no? Ahí, digamos, habría que checarlo, digamos, qué servicios ofertan los proveedores de servidores de Radius, digamos, para hacer la segunda autenticación o el segundo factor de autenticación. Eh, sí, de nuestros equipos, ¿qué me dijiste que era el 66 qué? Ah, 6680, ¿eh? Bueno, ajá, de la familia es 6680 y el 6635. Te digo, estos son. como tal, no he visto dónde poder configurar la parte en este caso más que es el correo electrónico, que es el que hemos utilizado ahora sí que con otras marcas. Mm, ok. Sí, digamos, por el tema pues bueno, como Radius es la parte que más se ocupa, yo creo que por eso es que está enfocado eso, pero habría que revisarlo. Digamos ahí que podría hacer. Pues si quieres, ahora que hagas lo de tu asistencia, Ujú. comentarios, digamos ahí escríbeme ahí como el requerimiento y le echo Ya un me vistazo. registré, ya no pude, pero si Ok. gustas, en la próxima O- sesión, te puedo recordar o no sé, mandar un mensaje, un correo, tú me sí, indicas y a ver, déjame ver, ya sé qué vamos a hacer. Igual ya exporté las preguntas, Gus, para que justo la pregunta que ya dejó Miguel, Ok, ya la tenemos ahí. ok. Bueno, ok, perfecto. Sí, para entonces también checarlo. Mira, de cualquier manera, les dejo, por ejemplo, aquí están mis datos de contacto, ¿sale? Ahí está mi correo electrónico y también ahí está mi perfil de LinkedIn para quien quiera por ahí hacemos red. Igual, pues, mándame la información por ahí, eh, Miguel, y ya le echamos un vistazo a más detalle que pudiera ser. ¿Qué otra claro opción? que sí, ¿No? sí, Entonces ya sí, vamos ahí. perfecto. Ya te paso a ti la información y la complementamos con todos aquí también en la próxima sesión, pues para que vean cómo está el asunto, ¿no? Listo. Perfecto. Bueno, pues entonces, de mi parte sería todo por el día de hoy con este tema de las autenticaciones. Es una bastante información. Creo que por aquí llegó otra preguntilla.
Chat. El famosísimo chat, se me perdió. No, está. En nuestra experiencia como usuario, entre Radius y Tacas para autenticar sesiones SSH, la diferencia está en el accounting. En el Radius no se guarda el historial de comandos que usas. Ok. Y en el Tacas sí se guarda. Mm. Sí, en realidad el accounting es más como el tiempo que trabajas dentro de la... Guarda el tiempo que duraste desconectado a la sesión, en realidad. Porque para los comandos ya se ocupan, digamos, otras cosas, ¿no? Otros logs que se van almacenando. Pero igual había que utilizar, a ver, bueno, había que revisar un poquito más a detalle lo de tacas. ¿A dónde manda esa información, no? A un syslog o alguna cosa por ahí, ¿no? No sé. Ok, muy bien, Daniel. Gracias ahí por el comentario. Ujú. Listo. Bueno, pues entonces, ¿cómo se llama? Esto sería de mi parte por el día de hoy. Gracias por atender nuestra sesión del día de hoy. La próxima sesión ya vamos a trabajar con, ¿qué vamos a trabajar? Ahora sí, políticas de seguridad. Entonces, ese siguiente tema también es un tema bastante interesante y ya parece que sí ya tenemos ahí un laboratorio, si no mal recuerdo. Ya por ahí se los compartimos. Y si no, pues también me apuro para tenerlo listo para el jueves y hacerlo un poquito más práctico, ya para ver cómo es que se ven todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí está. Pues muchas gracias a todos, que tengan un excelente día y te regreso los micrófonos, Mes. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Gus. Y brevemente explicamos dinámica de asistencia. El enlace se los compartí aquí en el chat. Se los vuelvo a dejar para que por favor primero inicien sesión y ya que hayan iniciado sesión, contesten esta breve evaluación donde requiere una calificación del 1 al 5 y es opcional dejar algún comentario. Le dan clic y con esto, le dan clic en enviar y con esto habrán validado su asistencia. Y así también recordarles que está el mock exam disponible en la plataforma de Huawei Talent. Quien todavía no esté familiarizado con esta plataforma, solamente ingresan a talenthuawei.com y aquí en la parte de certificación le dan clic en Career Certification y se van a dirigir a la sección de HCIR. Certifications y aquí viene por tecnologías. Entonces, esta corresponde a Security, le dan clic y aparece la versión en Arabic, esta, ¿no? Sería HCIR Security. Está un poco lento el internet, pero ahorita carga. Y sí, de los vouchers, ya saben que como son partners, estos se solicitan a través de su channel manager o si ya tienen el contacto del el departamento de partner enablement de cada país, simplemente envían por ahí un correíto y ya ustedes pueden estarlo solicitando. Y bueno, en esta parte inferior aparece el mock exam donde ustedes van a poder realizarlo, pero recordarles que solo les da un total de 3 intentos, un máximo de 3 intentos y es uno por día. Entonces, quienes sí vayan a aplicar por su certificación, les recomendamos que hagan antes este mock exam para saber que también está su nivel técnico para completar la certificación y ya con esto tener más certeza y seguridad de que lo van a pasar, ¿no? Y también me han preguntado sobre los accesos para INSP, el simulador. Quienes todavía no tengan acceso, les pedimos que nos manden un correo a foroenterprise@huawei.com. Les dejo aquí el correo con su nombre, empresa y el país al que pertenecen. Y con ello ya los canalizamos con la persona que les da el acceso. Esto varía dependiendo del país, entonces por eso es importante que lo indiquen ahí en el correo. Y como último, invitarlos a que usen esta herramienta que ya hemos estado difundiendo en diferentes entrenamientos, donde inclusive si ustedes tienen algunas dudas técnicas sobre la certificación, créanme que les puede ser muy útil, porque la versión en inglés ya tiene disponible esta función que es AI Q&A y también Deep Think Beta, donde si ustedes seleccionan ambas opciones, pues
el análisis que genera este chatbot, pues es mucho más profundo. Inclusive aquí podemos ver cómo va buscando la información, analizando la pregunta, checando la documentación en la página de soporte y ya después genera una respuesta. También, inclusive, si a ustedes les es útil la respuesta que les brinda, ahorita van a ver cómo se puede compartir con un enlace y ustedes mandársela a otro colega, a otro compañero de su trabajo y les va a aparecer este historial de la pregunta y la respuesta que brindó la herramienta. La recomendación es que lo usen en idioma inglés ahorita porque solamente la versión en inglés tiene estas dos funcionalidades, pero próximamente también van a estar disponibles para la versión en español. Y bueno, ya una vez que nos despliega la pregunta con el enlace de descarga, ustedes se van a esta parte de Share y pueden copiar el enlace para poder tener acceso a esta respuesta que generó la herramienta. También pueden ver su historial de las preguntas que han realizado, marcar algunas como favoritos con esta estrella. E importante, si les fue útil la respuesta, puedes marcarla como helpful o unhelpful para que se le dé una retroalimentación. Y bueno, nos vemos en la próxima sesión que corresponde a 8 de mayo, igual mismo horario de SAM, hora Ciudad de México. Y cualquier duda, seguimos pendientes en el correo y nuestro usuario aquí directo. Muchísimas gracias.